Bueno, mira, no sé por dónde empezar con todo esto, ¿sabe? Es como si estuviera sentada acá, con un café en la mano que ya se enfrió hace rato, y tratando de sacar todo lo que me ahoga por dentro. Me llamo Laura. Tengo 38 años ahora, pero cuando pienso en cómo llegué hasta acá, siempre vuelvo a lo de chica, a esa casa chiquita en el barrio de Flores, en Buenos Aires, donde crecí con mi vieja y mis dos hermanos menores. Mi papá. Ay, mi papá se fue cuando yo tenía como 8 años, tipo así, de la noche a la mañana. No sé si fue por plata, por otra mujer o qué, pero un día lo vi armando la valija en el living, con esa cara de póker que tenía siempre, y me dijo, «Cuida a tu mamá, Laurita». Y se fue. Así, sin más explicaciones. Desde ese día, yo me convertí en la grande de la casa, aunque era una pendeja. Ayudaba a mi vieja con todo. Lavaba los platos después de que ella volvía del trabajo en la fábrica de textiles, le daba de comer a mis hermanos, los llevaba a la escuela cuando ella no podía. Sabe, era como si de golpe tuviera que ser adulta, porque si no, ¿quién iba a sostenernos? Mi vieja era una santa, pero rota por dentro. La veía llorando en la cocina a la noche, con las luces apagadas, y yo me quedaba en la puerta, sin saber qué decir. «No llores, mamá, ya va a volver», le decía, pero en el fondo yo también sentía ese vacío, como un hueco en el pecho que no se llenaba. Eso me dejó con un miedo horrible al abandono, tipo así, un terror a que la gente que quiero se vaya y me dejen sola con mis inseguridades. En la escuela, era la que siempre trataba de ser perfecta, ¿viste? Sacaba las mejores notas, organizaba las kermeses, porque si era útil, si era indispensable, nadie me iba a dejar. Pero por las noches, me metía en la cama y me imaginaba escenarios horribles, que mi mamá se enfermara y yo tuviera que trabajar de noche para pagar las cuentas, o que mis hermanos me odiaran por no ser como un papá. Esas inseguridades me comían viva, ¿sabe? Me hacían desconfiar de todo el mundo, especialmente de los hombres. Veía a mi vieja sufriendo por uno que la dejó con 3 hijos y nada más, y juraba que yo nunca iba a caer en eso, que iba a encontrar a alguien que se quedara, que no huyera ante el primer problema. De grande, cuando terminé el secundario, me metí en la facultad de contabilidad, porque era algo práctico, estable, como mi vieja siempre me decía. Busca un oficio que te dé para vivir, Laura, no sueñes con boludeces. Trabajaba de medio tiempo en una panadería, amasando facturas desde las 5 de la mañana, con las manos llenas de harina y el olor a dulce pegado en la ropa. Ahí conocí a mis primeras amigas de verdad, chicas como yo, de barrio, que también cargaban con sus historias. Pero en el amor, uf, era un desastre. Tuve un novio en la facu, un pibe de derecho que parecía todo romántico al principio, con flores y promesas, pero cuando le conté lo de mi papá, se alejó. «No quiero dramas, Laura», me dijo una vez, y eso me dolió como una puñalada. Me culpé por meses pensando que era yo la problemática, que mis miedos espantaban a la gente. Tipo así, me pasaba horas mirando el techo, preguntándome qué tenía de malo para que nadie se quedara. Mi terapeuta, años después, me dijo que era un patrón, que el trauma de la infancia me hacía buscar validación en relaciones tóxicas, pero en esa época yo no lo veía. Solo sentía que no era suficiente, que siempre iba a estar sola si no cambiaba algo. Y justo en medio de todo eso, apareció él. Se llamaba Martín. Lo conocí en una fiesta de fin de año de la panadería, donde yo ya llevaba 3 años laburando. Era el nuevo contador de la empresa dueña, un tipo alto, de ojos claros, con una sonrisa que te hacía sentir que el mundo era un lugar seguro. Me acuerdo perfecto de esa noche. Estaba diciembre del 2005, hacía un calor de locos, y yo llevaba un vestido floreado que me había prestado mi hermana. Él se acercó con una cerveza en la mano y me dijo, «Vos sos la que hace los mejores medialunas, ¿no? Me las como todas las mañanas». Yo me reí, nerviosa, porque nadie me había dicho algo así antes, como si yo importara de verdad. Hablamos toda la noche, de todo, de mi familia, de cómo él había crecido en un barrio de clase media en Palermo, con padres que todavía estaban juntos, de sus sueños de tener una casa propia y viajar. Me sentí vista, ¿sabe? Como si por primera vez alguien me mirara más allá de mis inseguridades. Al día siguiente, me llamó y me invitó a salir. Fuimos a un café chiquito en Corrientes, y ahí empezó todo. Él me escuchaba cuando le contaba de mi papá. No se alejaba. Al contrario, me abrazaba y decía, «Yo no soy como él, Laura. Yo me quedo».
Esas palabras fueron como un bálsamo para mí. Por primera vez, sentí que podía bajar la guardia, que quizás el abandono era algo del pasado. Nuestra relación creció rápido, tipo así. En unos meses ya éramos inseparables. Él me ayudaba con los estudios. Me llevaba a cenar a lugares que yo ni conocía, y yo le cocinaba en mi departamentito alquilado, con velas y todo. Hablábamos de futuro, de casarnos, de tener hijos, de una vida estable. Yo lo idealizaba, ¿sabe? Pensaba que Martín era el antídoto a todo lo que me había pasado. En esa época, yo achacaba que estaba todo bien, que mis miedos se iban disipando. Pero ahora, mirando para atrás, me doy cuenta de que ya había semillas de duda, aunque no las vi. Por ejemplo, él siempre hablaba de su carrera, de cómo quería ascender rápido, y yo lo alentaba, pero a veces notaba que cuando le preguntaba por sus sentimientos, desviaba el tema. Después hablamos, amor, decía, y yo lo dejaba pasar, porque ¿quién era yo para presionar? Me sentía tan afortunada de tenerlo que ignoraba esas cositas. En fin, seguíamos adelante, planeando nuestra boda para el 2008, y yo creía que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. Pero bueno, eso es otra parte de la historia. Bueno, seguí con lo nuestro, ¿viste? Después de esa primera cita en el café de Corrientes, todo fluyó como si estuviéramos destinados. Tipo así, uno de esos romances que te cuentan en las películas pero que uno cree que solo le pasa a los demás. Martín era. No sé, era constante, ¿sabe? Me llamaba todos los días, no fallaba ni un domingo, y cuando nos veíamos, me tomaba de la mano y me miraba fijo, como si yo fuera lo más importante del mundo. Yo, que venía de tanto abandono, me sentía segura por primera vez. Esto es real, me repetía en la cabeza mientras caminábamos por el parque de la Plaza Francia, comiendo choripanes de un carrito y riéndonos de tonterías. Él me contaba de su familia, de cómo su papá era contador como él, y su mamá ama de casa. Todo tan estable, tan diferente a lo mío. Yo le abría el corazón poco a poco, le hablaba de mis miedos, de cómo mi viejo se fue y me dejó ese nudo en el estómago que no se deshacía. Y él no huía, al contrario. Laura, yo no soy de los que se van. Vamos a construir algo sólido, juntos, me decía, y yo le creía, porque en sus ojos veía esa promesa. En esa época, en el 2006, yo terminé la facultad y empecé a laburar en una pequeña empresa de importaciones, como contadora junior, y él ya estaba escalando en su firma, con reuniones y viajes cortos a Córdoba. Pero siempre volvía, siempre con un detalle, una flor silvestre que recogía en la ruta, o un chocolate que sabía que me gustaba. Me hacía sentir valorada, tipo así, como si mis inseguridades se fueran evaporando con cada abrazo. Nuestra rutina se armó natural, ¿sabe? Los fines de semana, íbamos a la casa de mi vieja en Flores, y él se sentaba a la mesa con mis hermanos, charlando de fútbol o ayudando a armar el asado. Mi mamá lo adoraba. Es un buen muchacho, Laura, no lo dejes ir, me decía en voz baja mientras lavábamos los platos. Y yo pensaba, no lo voy a dejar, mamá, este es el que se queda. Hablábamos de futuro todo el tiempo, de casarnos en una iglesia chiquita, nada lujoso, pero con familia y amigos. Planeábamos ahorrar para una casa propia, quizás en algún barrio tranquilo como Belgrano, con un jardín para los chicos que íbamos a tener. 2, decía él, un varón y una nena, y yo me imaginaba empujando un carrito por el rosedal, con Martín a mi lado, riendo. Esas charlas me llenaban el pecho de una calidez que no conocía, tipo así, una fe ciega en que el amor podía curar todo. En el 2007, cuando llevábamos 2 años, me pidió matrimonio en una cena sorpresa en un restaurante italiano de Palermo. Estaba nervioso. Lo vi en cómo jugaba con el servilleta, y cuando sacó el anillo, un solitarito simple, de oro blanco, que brillaba bajo la luz de las velas, yo me puse a llorar como una tonta. Sí, Martín, sí, le dije, y nos abrazamos fuerte, con la gente alrededor aplaudiendo. Ahí sentí que mi vida empezaba de nuevo, que el trauma de la infancia se quedaba atrás. Organicé todo con ilusión. La boda para el 2008, en mayo, con 80 invitados, mi vestido blanco que cosí con mi hermana, y él de traje gris, impecable. La ceremonia fue en la parroquia de San José, en Flores, y cuando dijimos, sí, quiero, yo miré a mi mamá en la primera fila, con lágrimas, y pensé, esto es lo que merezco, estabilidad,
alguien que no me abandone. Después de la boda, vino la luna de miel en Mar del Plata, 10 días en un hotel modesto pero lindo, caminando por la playa al atardecer, comiendo helado de dulce de leche y haciendo el amor como si no hubiera mañana. Volvimos a Buenos Aires y nos mudamos a un departamentito de 2 ambientes en Villa Urquiza, que alquilamos con lo que habíamos ahorrado. Era nuestro nido, ¿sabe? Yo decoré con cortinas blancas y fotos nuestras en las paredes, y Martín trajo su equipo de música para poner tango los viernes a la noche. La rutina se estabilizó rápido. Yo laburaba de 9 a 6 en la oficina. Él un poco más tarde porque su carrera lo absorbía, pero siempre cenábamos juntos. Preparaba milanesas con puré, o pasta casera, y hablábamos del día, de un cliente complicado que tuve, o de cómo él había cerrado un negocio grande. En esa época, las cosas materiales empezaron a mejorar. En el 2009, Martín consiguió un ascenso y nos mudamos a un departamento más grande en Núñez, con balcón y vista al río. Compramos muebles a plazos, un sofá de cuero que olía a nuevo, y hasta un auto chiquito, un Fiat Uno rojo que usábamos para escapadas de fin de semana a Tigre. Yo me sentía en la cima, tipo así, con una carrera que avanzaba. Me ascendieron a jefa de sector en el 2010, y emocionalmente, todo parecía perfecto. Hablábamos de tener un hijo pronto. Vamos a intentarlo el año que viene, decía él, y yo asentía, emocionada, imaginando una familia como la que él tuvo, estable y unida. Pero mira, ahora que lo cuento, en medio de esa estabilidad, ya había cositas que no encajaban del todo, aunque yo las tapaba con ilusión. Por ejemplo, Martín empezó a llegar más tarde del trabajo, con excusas de reuniones extras, y cuando le preguntaba cómo estaba, me respondía con un «Bien, amor, cansado nomás». Yo lo achacaba al estrés, ¿sabe? Le preparaba el mate por la mañana y lo besaba al irse, pensando que era normal en un matrimonio joven. Íbamos a misa los domingos, como prometimos en la boda, y él parecía el mismo, pero a veces notaba que su mirada se perdía cuando hablábamos de hijos. Desviaba a temas de plata o carrera. Primero hay que estar sólidos financieramente, decía, y yo lo justificaba. Tiene razón, es responsable. En el 2011, cuando cumplimos 3 años de casados, le organicé una cena romántica en casa, con velas y su vino favorito, pero él llegó distraído, revisando el mail en el celular todo el tiempo. «Perdón, es un proyecto importante», me dijo, y yo sonreí, minimizando. «Está bien, yo entiendo». Me sentía tan agradecida por lo que teníamos, la casa, el auto, las vacaciones en la costa, que ignoraba esos silencios. Tipo así, pensaba que el amor era esfuerzo mutuo, y yo ponía de mi parte. Mis inseguridades del pasado se mantenían a raya porque él seguía ahí, durmiendo a mi lado cada noche. Pero, en el fondo, empezaba a sentir un vacío chiquito, como si algo se enfriara sin que yo lo notara. Seguí adelante, planeando nuestro futuro, creyendo que era solo una fase, y así pasaban los meses, con la rutina envolviéndonos como una manta cómoda, hasta que... Bueno, las cosas empezaron a cambiar de verdad, pero eso lo cuento después. Bueno, mira, sigo con esto porque si no lo saco ahora, me va a comer por dentro, ¿sabe? Ahí estábamos, en el 2012, con nuestra vida en Núñez que parecía un sueño hecho realidad. Yo laburando en la oficina, cerrando balances y sintiéndome útil, y Martín cada vez más metido en su firma, con ascensos que lo tenían siempre en una nube. Pero, tipo así, fue por esas fechas cuando empecé a notar cositas que no cuadraban del todo, aunque en el momento las pasaba por alto, ¿viste? Como si mi cabeza no quisiera ver lo que estaba pasando, porque admitir que algo andaba mal era como abrir la puerta a todos mis miedos de chica, ese terror al abandono que me había costado tanto enterrar. Al principio, eran detalles chiquitos, del día a día, que uno podría decir es normal en un matrimonio. Pero ahora, contándolo, me doy cuenta de que eran como grietas en la pared que se van agrandando sin que uno las repare. Por ejemplo, Martín empezó a llegar más tarde, no como antes que a las 8 ya estaba en casa con el olor a guiso que yo preparaba. Ahora eran las 10, 11 de la noche, y entraba con la corbata floja, el pelo un poco desordenado, y un «Hola, amor», que sonaba más como un saludo de cortesía que como el abrazo que yo esperaba. Yo lo esperaba sentada en el sofá nuevo, con la tele prendida en algún programa de chimentos que ni me interesaba, solo para no sentirme tan sola en ese departamento grande que de repente parecía vacío.
Tuve una reunión con clientes de España. Se extendió, me decía, y yo asentía, sirviéndole la cena recalentada en el microondas, porque ¿qué iba a hacer? ¿Discutir por unas horas extras? Él laburaba tanto por nosotros, por esa casa que queríamos comprar en algún momento, por el futuro con hijos que todavía posponíamos. Está bien, contame cómo te fue, le preguntaba, y él respondía con un resumen rápido, tipo, bien, cerramos un contrato grande, pero sin el entusiasmo de antes, sin mirarme a los ojos mientras comía. Yo sentía un pinchazo en el pecho, ¿sabe? Como si el aire se pusiera más pesado, pero lo minimizaba. Es el estrés, pobrecito, necesita descansar. Le ponía la mano en el hombro, lo besaba en la mejilla, y me iba a la cama sola, esperando que al día siguiente fuera diferente. Y las charlas. Ay, las charlas se fueron acortando, tipo así, como si el hilo que nos unía se aflojara poco a poco. Antes, cenábamos y hablábamos horas, de mis inseguridades, de cómo me sentía en el trabajo, de sueños tontos como viajar a Europa algún día. Ahora, cuando le contaba algo de mi día, una clienta pesada que me había hecho renegar con los números, él respondía con un ajá o un qué pesado, sin preguntar más, sin ese interés que me hacía sentir vista. Me acuerdo de una noche en particular. Era un jueves de marzo del 2012. Hacía fresco, y yo había cocinado ravioles con salsa de tomate casera, porque era su favorito. Me senté frente a él y le dije, Martín, hoy en la oficina me ascendieron a supervisora. ¿No es genial? Siempre quise eso. Él levantó la vista del celular. Sí, el celular se había convertido en su sombra, y me sonrió a medias. Qué bueno, Laura, te lo mereces. Pero fue como un eco vacío, ¿sabe? Sin abrazarme, sin decir, estoy orgulloso de vos. Yo me quedé callada, masticando el ravioli que de repente sabía a cartón, y cambié de tema. ¿Y vos? ¿Cómo andas con lo tuyo? Él se animó un poco hablando de números y proyecciones, pero cuando volví a mi ascenso, ya había pasado la página. Esa noche, en la cama, me di vuelta y me quedé mirando el techo, con el corazón latiendo fuerte, preguntándome si era yo la que pedía demasiado. Está cansado nomás, me repetía, y me culpaba por no ser más comprensiva, por no entender que su carrera era lo que nos daba estabilidad. Otro cambio que noté, pero que al principio lo vi como algo positivo, fue cómo se obsesionó con su imagen, tipo así, con el estatus. Empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana, después del trabajo, y volvía con la remera transpirada y un olor a esfuerzo que antes me gustaba, pero ahora venía con anécdotas de los pibes del gym, que eran todos ejecutivos como él, hablando de autos nuevos y viajes de negocios. Mira, amor, cerré con un cliente que tiene un BMW. Me invitó a probarlo, me contaba, y yo me reía, pensando que era entusiasmo por su éxito. Pero poco a poco, eso se filtró en cómo me veía a mí. Una vez, en mayo de ese año, fuimos a una cena de la firma en un salón de Recoleta, todo elegante con mesitas redondas y copas de cristal. Yo me puse un vestido negro que me había comprado para la ocasión. Nada extravagante, pero me sentía linda. Durante la noche, él estaba charlando con sus colegas, y cuando volví de saludar a una esposa, lo escuché decir en broma, pero con un tonito que me pinchó. Laura es mi ancla, ¿viste? Siempre tan hogareña. Todos rieron y yo me uní, fingiendo que era un chiste, pero por dentro sentí un calor en la cara, como vergüenza. Hogareña. ¿Qué quiere decir con eso? Pensé, pero no dije nada. En el auto de vuelta le pregunté, Oye, ¿estás bien? Parecías distraído. Él se rió. No, amor, es que con esta gente hay que impresionar. Y vos sos perfecta como sos. Lo vi como un cumplido torpe, ¿sabe? Me culpé por ser paranoica, por ver fantasmas donde no los había. Mis inseguridades del pasado asomaban, pero las empujaba abajo. Él me quiere, solo está en una etapa de mucho laburo. Y los silencios. Uf, los silencios se hicieron más largos, como pausas que duraban días. Ya no íbamos a misa juntos los domingos. Él decía, anda vos, yo me quedo descansando, que el domingo es para recargar. Yo iba sola a la parroquia, sentada en el banco de madera que crujía, rezando por nuestra unión. ¿Por qué volviéramos a ser como al principio? Al volver, lo encontraba en el balcón con un café, mirando el río, y cuando le preguntaba, ¿pensás en algo? Respondía, nada, solo en el trabajo.
Sus valores parecían cambiar. Antes hablábamos de familia primero, de no ser como mis padres que se separaron. Ahora, todo era, hay que escalar, Laura, el mundo es competitivo. Criticaba disimuladamente. Tipo en broma. No te pongas esa blusa, amor, te queda un poco ancha, ¿no? Proba la roja que te traje de la tienda. Yo me reía, pero me dolía, porque era como si ya no me viera como antes, como si yo tuviera que cambiar para encajar en su nuevo mundo. En el fondo, empezaba a sentir un distanciamiento emocional, como si estuviéramos en la misma casa pero en planetas distintos. Intentaba acercarme, le mandaba mensajes dulces durante el día. Te extraño, besos. Y él respondía con un emoji o un yo también. Pero al llegar a casa, era como si el muro estuviera ahí. Yo me justificaba. Es una fase. El matrimonio tiene altibajos. Yo puedo arreglarlo siendo más paciente. Me culpaba por no ser suficiente, por no entender sus presiones, y seguía poniendo pañitos calientes, ignorando que esos signos eran como alarmas que pitaban bajito, pero constantes. Tipo así, el abandono emocional se colaba de a poco, robándonos la intimidad que habíamos construido, y yo, ciega por el amor y el miedo, lo dejaba pasar. Hasta que un día, en el 2013, algo se rompió de verdad en mí. Pero eso ya es para el próximo pedazo de esta confesión. Bueno, mira, si sigo con esto, es porque necesito desahogarme de una vez, ¿sabe? Ese día que mencioné, el del 2013, fue como el principio del fin, aunque en el momento no lo vi así. Tipo así, lo enterré bajo capas de negación y esperanza tonta. Estábamos en junio, hacía un frío que calaba los huesos, y yo había planeado una escapada de fin de semana a las sierras de Córdoba. Nada lujoso, solo para reconectar, ¿viste? Reservé una cabañita chiquita en Villa Carlos Paz, con chimenea y vista a las montañas, porque recordaba cómo nos encantaba eso al principio, cuando salíamos y hablábamos hasta el amanecer. Le dije a Martín con ilusión, vamos a desconectar, amor, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. Él dudó un segundo, mirando el calendario en su celular, pero al final dijo, dale, me hace falta un descanso. Yo me emocioné, compré facturas para el viaje, preparé la valija con su suéter favorito, el de lana gris que le regalé en nuestro aniversario, y me imaginé abrazados frente al fuego, contándonos todo lo que no decíamos en la rutina. El viaje fue en auto, el Fiat Uno rojo que ya tenía unos rayones, pero nos llevaba bien. Salimos un viernes a la tarde, con el sol poniéndose atrás y yo cantando boleros en la radio para romper el hielo. Al principio, parecía prometedor. Paramos en un parador a comer empanadas, y él me tomó la mano sobre la mesa, un gesto chiquito que me aceleró el corazón. Te quiero, Laura, murmuró, y yo le sonreí pensando, ves, es solo el estrés del laburo, una escapada, y volvemos a ser nosotros. Pero a medida que avanzábamos por la ruta, noté que él estaba callado, mirando fijo el camino, con la mandíbula tensa como si cargara un peso invisible. Intenté charlar. ¿Recordás nuestra primera salida a Tigre? Éramos tan pibes, riéndonos de todo. Él soltó una risa corta. Sí, eran otros tiempos. Y cambió a hablar del tráfico, del precio de la nafta. Yo sentí un nudo en la garganta, ¿sabe? Como si el aire en el auto se pusiera espeso, pero lo dejé pasar. Está cansado del viaje, relájate, me dije. Llegamos a la cabaña ya de noche, con olor a pino y el viento silbando afuera. Encendí la chimenea mientras él descargaba las valijas, y preparé un mate con bizcochitos que traje de Buenos Aires. Me senté en el piso, sobre una alfombra mullida, y lo invité. Vení, contame cómo estás de verdad, Martín. Últimamente te noto distante. Él se sentó a mi lado, pero no me miró. Solo tomó el mate y dio un sorbo largo. Estoy bien, amor, solo con la cabeza en el trabajo. Hay un proyecto grande, con inversores de afuera, y me tiene loco. Yo insistí, porque algo en mí gritaba que había más. Pero, ¿y nosotros? Siento que no hablamos como antes, que hay un muro. Ahí fue cuando lo vi, en su expresión, un silencio que duró como una eternidad, con el fuego crepitando de fondo. Finalmente, suspiró y dijo, Laura, no es nada, es que cambié, ¿viste? La vida no es solo familia y rutinas, hay que ambicionar más. Sus palabras me cayeron como un baldazo de agua fría, tipo así, un pinchazo en el pecho que me dejó sin aire. ¿Ambicionar más?
¿Y yo qué soy? Un freno. Pensé, pero en voz alta solo atiné a: yo te apoyo en todo, siempre lo hice. Esa noche intentamos hacer el amor, pero fue mecánico, sin esa conexión que tenía antes, como si nuestros cuerpos estuvieran ahí pero nuestras mentes en otro lado. Yo me quedé despierta después, escuchando su respiración regular, y las lágrimas me rodaron por la cara, mojando la almohada. Es mi culpa. Me repetía en la cabeza. No soy lo suficientemente interesante para él ahora, con su mundo de ejecutivos y estatus. Tengo que esforzarme más, cambiar algo en mí. Al día siguiente paseamos por el lago, mano a mano, pero él hablaba solo de su carrera. Voy a pedir un traslado a la sede de Madrid, quizás un año para crecer. Yo me paré en seco, con el viento revolviéndome el pelo. Madrid. ¿Y nosotros? ¿Los planes de hijos? Él se rascó la nuca, incómodo. Podemos visitarnos, Laura. Es una oportunidad. Sentí el mundo tambalearse, ¿sabe? Como si el suelo bajo mis pies se abriera, trayendo de vuelta todos mis miedos de chica, el abandono de mi papá, el vacío de mi vieja llorando. Pero lo minimicé. Es temporal. Lo hará por nuestro futuro. Yo puedo esperar. Le sonreí, fingiendo fuerza. Si te hace feliz, anda, yo te banco. Volvimos a Buenos Aires el domingo, y en el auto el silencio fue ensordecedor, roto solo por la radio. Al llegar al departamento en Núñez, descargué las valijas sola, mientras él chequeaba mails. Esa semana, en el trabajo, me costaba concentrarme. Revisaba los números una y otra vez, con la cabeza en otro lado, y mis colegas notaban que estaba ida. «¿Estás pálida, Laura? ¿Todo bien?», me preguntaba mi jefa, y yo respondía: «Sí, nomás un resfrío». Pero por las noches, cuando Martín llegaba tarde, ahora con más frecuencia, oliendo a perfume de oficina y estrés, yo me acurrucaba en el sofá, abrazando una almohada, y me preguntaba qué había hecho mal. Intentaba perdonarlo todo, las críticas disfrazadas, como cuando me dijo: «Probá maquillarte más, amor, para la cena de la firma, quedas más profesional». Los silencios que se extendían a días, donde ni un buenas noches sincero, la obsesión por su apariencia, comprando trajes caros que yo pagaba con mis ahorros. «Es por nosotros», me justificaba. «Yo soy la inestable, con mis traumas. Él solo crece». Me culpaba por no ser la esposa perfecta, por no encajar en su nuevo ritmo, y hasta le escribí una nota en la heladera. «Te amo, pase lo que pase», para recordarle. Pero el vacío crecía, tipo así, un hueco en el estómago que no se llenaba con mates o cenas solas. En julio organicé una terapia de pareja para fortalecer lo nuestro, le dije, y él aceptó a regañadientes. En la primera sesión, en un consultorio chiquito de Belgrano con olor a lavanda, la psicóloga nos preguntó por nuestros sentimientos, y Martín dijo: «Todo bien, solo estrés». Yo hablé de mi miedo al abandono, con la voz temblando, y él me apretó la mano, pero sentí que era un gesto vacío. Salimos de ahí y en el auto le pregunté: «¿Sentís lo mismo que yo?». Él dudó. «No sé, Laura, quizás necesite espacio para pensar». Esas palabras me destrozaron por dentro, como un vidrio rompiéndose lento, pero las perdoné al instante. «Dale tiempo, no lo presiones, sos vos la que arrastra el pasado». Seguí cocinando sus favoritos, mandándole mensajes cariñosos, ignorando que mi corazón latía con pánico constante. Era como caminar en una cuerda floja, justificando cada paso en falso, minimizando el dolor para no enfrentar la verdad, que el amor que construimos se deshilachaba, y yo, con mis inseguridades, lo pegaba con ilusiones frágiles. Hasta que llegó el punto de no retorno, pero eso me duele contarlo ahora, porque marcó el principio del divorcio que nunca imaginé. Bueno, mira, si llego hasta acá con esta confesión, es porque ese punto de no retorno que mencioné, el del divorcio, me dejó hecha un trapo por dentro. ¿Sabe? Fue en agosto del 2013, un mes que todavía me revuelve el estómago cuando lo pienso, tipo así, con el frío de invierno colándose por las ventanas del departamento en Núñez y yo sintiendo que el mundo se me venía abajo de la peor manera. Todo explotó una noche de miércoles, después de una semana que ya venía tensa, con Martín llegando cada vez más tarde y yo cocinando sola,
comiendo frente a la tele con el volumen bajo para no oír el silencio. Me acuerdo perfecto. Había hecho un guiso de lentejas, su plato de la infancia que siempre le gustaba, y lo esperé hasta las 11, con el olor a cebolla frita impregnando todo. Cuando entró, con el traje arrugado y el celular en la mano como si fuera una extensión de su brazo, lo miré y le dije, con la voz que me temblaba un poco: Martín, tenemos que hablar en serio. No aguanto más esta distancia. Él se aflojó la corbata, se sentó en la mesa de la cocina, esa mesa de madera que compramos juntos en una feria de Palermo, y soltó un suspiro largo, como si hubiera estado esperando ese momento. Laura, no sé cómo decirte esto, pero no puedo seguir así. Me siento atrapado, como si nuestra vida fuera una rutina que me ahoga. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, ¿sabe? Sentí un zumbido en los oídos, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, y atiné a balbucear. ¿Atrapado? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Él evitó mis ojos, miró la taza de mate frío que tenía enfrente y dijo: No es por vos, es por mí. Cambié, quiero más. Viajes, libertad. No esta vida de casados tan predecible. Necesito espacio. Quizás separarnos un tiempo. Yo me quedé helada ahí, con las manos temblando sobre la mesa, las lágrimas picándome los ojos pero sin caer todavía, porque era como si mi cerebro se negara a procesarlo. Separarnos. ¿Divorcio? Pregunté, y él asintió, con esa cara de póker que me recordaba tanto a la de mi papá cuando se fue, esa indiferencia que duele más que un grito. Empezó a hablar de papeles, de cómo sería amigable, de que yo podía quedarme con el departamento porque él se mudaría a un monoambiente cerca de la oficina. Yo lo escuchaba a medias, tipo así, con la cabeza en un remolino. Flashes de nuestra boda en la parroquia, de las promesas en la playa de Mar del Plata, de cómo me juró que se quedaría. ¿Y los hijos? ¿Nuestro futuro? Le grité al final, con la voz quebrada, y él se encogió de hombros. Tal vez no era para nosotros, Laura. Perdón por no haberlo visto antes. Se levantó, me dio un beso en la frente, frío, como un adiós formal, y se fue al estudio a armar una valija chiquita, diciendo que dormiría en un hotel esa noche. Yo me quedé sola en la cocina, con el guiso intacto enfriándose, y ahí sí las lágrimas salieron a borbotones. Un llanto ahogado que me dejó los ojos hinchados y el cuerpo temblando como una hoja. Esa noche no dormí. Caminé por el departamento tocando cosas nuestras. La foto de la luna de miel en la cómoda, el anillo de casados en mi dedo que me quemaba la piel, el suéter gris en el armario que olía a él. Sentía una confusión total, ¿sabe? Una mezcla de rabia, culpa y un vacío tan grande que me costaba respirar, como si me hubieran arrancado una parte del alma. Los días siguientes fueron un infierno psicológico, tipo así, un torbellino de emociones que me tenía dando vueltas en la cama, sin poder levantarme. Llamé a mi vieja, llorando por teléfono. Mamá se va como papá, y ella me dijo: Vení a casa, hija, no estás sola. Me mudé temporalmente a Flores, a esa casa chiquita donde crecí, durmiendo en mi vieja habitación con las paredes descascaradas y el olor a naftalina. Martín firmó los papeles del divorcio en septiembre, todo rápido y limpio, como un negocio de su oficina. Dividimos las cosas materiales. Yo me quedé con el Fiat Uno y él con los ahorros. Pero lo que dolió fue la pérdida emocional, esa traición que me dejó sintiéndome como una tonta por haber creído en sus promesas. Por meses me culpé. ¿Por qué no vi que sus silencios eran adioses disfrazados? ¿Por qué minimicé sus críticas, sus obsesiones por el estatus? Me pasaba horas mirando el techo, con el pecho apretado, reviviendo cada señal. Las llegadas tarde que ahora olían a mentiras, los bromas que me hacían sentir menos, el cambio de valores que priorizaba su carrera sobre nosotros. Era como si el abandono de mi infancia se repitiera, pero peor, porque esta vez lo construí yo con mis ojos vendados por el miedo a estar sola. Pero, mira, de ese pozo salí reconstruyéndome pedazo a pedazo, ¿sabe? Empecé terapia sola, en el mismo consultorio de Belgrano, con una psicóloga que me ayudó a desarmar todo. Laura, no eras vos la defectuosa. Él se distanció emocionalmente y vos lo ignoraste por tus traumas. Ahí cayó la ficha, tipo así, una conciencia tardía que me dolió pero liberó. Los signos estaban ahí desde el 2012, los silencios, las excusas,
la falta de comunicación, pero yo los justifiqué por amor, por inseguridad, por no querer ver el fin. Aprendí que el amor no es quedarse callada ante el vacío, que la confianza se rompe cuando uno cambia sin avisar, y que el abandono emocional duele más que un portazo. Dejé el trabajo en la oficina por un tiempo, me tomé unas vacaciones pagas y viajé sola a la costa, a Mar del Plata, caminando por la misma playa de nuestra luna de miel, pero esta vez sintiéndome fuerte, no rota. Volví a Buenos Aires cambiada. Empecé un curso de coaching emocional para ayudar a otras mujeres como yo, y reconecté con mis hermanos y mi vieja, armando cenas familiares donde reímos de verdad, sin máscaras. Ahora, a los 38, con el divorcio atrás hace 5 años, me miro en el espejo y veo a alguien que creció. Ya no busco validación en promesas ajenas, cuido mis límites, y aunque el miedo al abandono asoma a veces, lo enfrento con una fe en mí misma que no tenía antes. Si algo saqué de esto, es que los signos del fin gritan bajito, pero uno tiene que aprender a oírlos antes de que sea tarde. Y yo, gracias a ese dolor, ahora los oigo clarito. Tipo así, el corazón se reconstruye, más sabio, más entero.